Hola chicos, buenas noches. Hola Seba, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Gracias. Bueno, vamos a empezar hoy con el último capítulo que vamos a ver en clases, que es el capítulo 10, que trata sobre la relación que existe entre los déficits fiscales eh, y la inflación, ¿tá? O sea, la relación entre los déficits y la inflación. Y un tema especial que está vinculado a esto, que es la crisis de balanza de pagos, ¿tá? Eso es lo que a lo que nos vamos a estar dedicando hoy. Les decía, esto va a ser lo que vamos a estar mirando. Básicamente, vamos a ver que hay una fuerte relación entre déficit fiscal e inflación, corroborada históricamente por lo ocurrido en Argentina, por ejemplo, en toda la América Latina, entre los años 70, 80 y principios de los 90. ¿No? Lo que sí vamos a tener que tener en cuenta es que el proceso por el cual el déficit fiscal se transforma en inflación, es decir, genera inflación, es distinto de acuerdo a el tipo de cambio que tengamos, ¿tá? Si el tipo de cambio es fijo, vamos a tener un proceso, y si el tipo de cambio es flexible, vamos a tener otro proceso. Además, nosotros vamos a ver cómo es que el déficit fiscal se transforma o genera inflación en economías cerradas también. ¿Ah? En economía cerrada también vamos a verlo, pero no deja de ser algo similar a la economía cerrada, va a ser muy similar al tipo de cambio flexible. ¿Ah? Entonces eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en la clase de hoy. Después vamos a hacer un pequeño análisis de la crisis de balanza de pagos, que es cuando un país pasa desde un tipo de cambio fijo a uno de tipo de cambio flotante, porque no se banca el tipo de cambio fijo. Ya vamos a ver cómo es ese proceso. Y después vamos a hacer un análisis rápido de lo que es la inflación, ¿tá? Y entonces vamos a ver, analizar hasta qué punto un gobierno puede financiar el déficit fiscal con emisión de dinero. Eh, la otra pregunta que nos vamos a hacer es si hay que acostumbrarse a convivir con la inflación. Por ejemplo, si hay que acostumbrarse de decir, bueno, va a haber inflación, entonces pongamos cláusulas de indexación, es decir, cuánta inflación hubo el mes pasado, y entonces subimos los precios en ese porcentaje y subimos los salarios en ese porcentaje. ¿Tá? Esta sería otra alternativa. Eh, o si hay que esforzarse por vencerla. ¿Tá? Esa sería la alternativa más grande. ¿Tá? Y los costos de la inflación lo voy a dejar para que ustedes lo lean en el libro. ¿Tá? Ustedes van a poder ver lo que se llama inflación anticipada e inflación no anticipada. ¿Tá? Y hay un tema especial que se llama el efecto Libera-Tanzi. Entonces, vean en el libro inflación anticipada e inflación no anticipada. Esos son los costos de la inflación. O sea, lo que van a ver es inflación anticipada, y ahí les va a decir cuáles son los costos de la inflación anticipada. Y después la inflación no anticipada, y verán los costos de la inflación no anticipada. Eh, bueno, eso sería lo que nosotros vamos a ver. Vamos a arrancar viendo cómo es que se produce esta situación o esta combinación entre déficit fiscal e inflación en una economía cerrada. Eh, básicamente lo que nosotros vamos a decir es que inicialmente nosotros tenemos que decir que el gobierno, el Estado, tiene tres formas de financiarse, formas básicas de financiarse, ¿tá? De financiar su déficit. ¿Tá? Una es endeudarse.
La segunda es vender activos financieros, ¿tá? Que es básicamente vender bonos, ¿tá? O vender dólares, ¿tá? Podría ser también vender reservas. Y la tercera es a través de la emisión de dinero, ¿tá? Cuando las primeras dos se agotan, digamos, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los déficits fiscales, si son así esporádicos o que ocurren de vez en cuando, entonces no sería tanto problema, ¿tá? Porque uno lo que hace es simplemente tomar deuda o vender dólares en ese momento y con eso cubre el hueco que se le generó. Recuerden que los déficits fiscales es que el gasto público es más alto que la recaudación de impuestos, ¿tá? Entonces, si por alguna cuestión especial los gastos tienen que ser más grandes que los impuestos, que la recaudación de impuestos, entonces, bueno, uno se endeuda o vende activos. Ahora, si esta situación de déficit se va generando año tras año, entonces llega un momento que ya los mercados no te prestan plata y entonces ya no puedes seguir endeudándote, no puedes seguir pidiendo prestado porque nadie te presta. Y te quedaste sin dólares prácticamente. Y entonces la única fuente de financiamiento de tu déficit que te queda disponible es la emisión de dinero. ¿Tá? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el proceso de emisión de dinero comienza con el Estado vendiéndole un bono que se llama bono del tesoro. Esta es la última de las últimas denominaciones, que se llaman bontes, bonos del tesoro, al Banco Central. El Banco Central emite dinero, emite plata, emite billetes, vamos a ponerle, emite billetes y se los entrega al Estado, al Poder Ejecutivo, pongamos. Y el Poder Ejecutivo los gasta. ¿En qué? Y en sueldos, en obras, ¿tá? Entonces, el dinero llega a poder de la gente, ¿tá? Ya la gente lo tiene en su bolsillo, ¿tá? Y entonces, esa sería, y entonces, la oferta de dinero se incrementa. Esa sería la forma en que se produciría el proceso de financiar un déficit fiscal con emisión de dinero, ¿está? Y entonces lo que ocurre es que ahora la gente tiene mayor cantidad de dinero, ¿está? Lo que nosotros vamos a decir es que vamos a verlo aquí en la ecuación, en esta ecuación. Fíjense que lo que decimos es que el déficit fiscal, vamos a ver un momento. Vamos a decir que el déficit fiscal, esto lo vamos a poner como si fueran bienes, ¿está? Supongamos que necesita el gobierno necesita comprar 500 litros de combustible, ¿está? Es lo que le falta comprar. Bueno, entonces, el déficit medido acá es en términos de combustible, ¿está? Multiplicado por el precio del combustible, ¿está? Entonces tenemos el valor que se llama valor nominal del déficit, ¿está? O sea, ¿cuántos pesos de déficit tengo? ¿Está? Eso significa esta multiplicación de precio por déficit, ¿está? Entonces yo digo, bueno, yo tengo un déficit, supongamos, de 2.500 pesos. Bueno, entonces lo que voy a hacer es emitir pesos por 2.500. O sea que la variación de la cantidad de dinero es igual al déficit real multiplicado por los precios, ¿tá? Eso es lo que nosotros estaríamos diciendo en esta ecuación.
Y lo que vamos a hacer a continuación es algo que tiene un cierto trabajo matemático. ¿Está? El trabajo matemático que yo les voy a mostrar está en el apéndice del... o sea que para llegar a la ecuación 10.2, ver el apéndice del capítulo. ¿Está? Yo se lo voy a hacer ahora, pero puede llegar a ser que no lo entiendan porque es bastante complicado. ¿Está? Entonces, por las dudas, miren el apéndice. ¿Está? Básicamente lo que nosotros vamos a decir es que no voy a salir de acá porque necesito un Word. Vamos a salirnos de la presentación. Y vamos a abrir un Word. Bueno, entonces, acá voy a escribir. ¿Por qué razón necesito el Word? Porque necesito poder insertar símbolos y esas cosas. Entonces, yo voy a poner a ver, ahí está. Listo. Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Bueno, entonces yo voy a decir, esto es lo que salía en la presentación, que es que la variación de la cantidad de dinero es igual al déficit nominal multiplicado por los precios. ¿Está? Y entonces eso me da cuánto dinero, cuánto va a variar el dinero. ¿Está? Y a esto le voy a aplicar una... voy a aplicarle... no, lo voy a escribir acá. Un artificio matemático, ¿está? Que es básicamente decir, bueno, ahora voy a dividir ambos términos por m. ¿Está? Y entonces me queda de esta manera. ¿Está? O sea, dividí por m en ambos lados de la igualdad. ¿Está? Hice esto. ¿Está? La igualdad sigue siendo la misma, ¿está? Porque dividí por un mismo número o por un mismo valor las dos ecuaciones. ¿Está? Y entonces, lo que voy a decir, esta la voy a poner como ecuación 1, ¿tá? O vamos a ponerle ecuación 2. ¿tá? La ecuación 1 va a ser esta. ¿tá? Entonces, eso tenemos por un lado. Por otro lado, vamos a usar la teoría cuantitativa del dinero. ¿tá? ¿Se acuerdan la teoría cuantitativa del dinero? Era la que decía que M por B es igual a P por Q. ¿tá? A esta ecuación le vamos a poner ecuación 3. Combinando la ecuación 2 y la ecuación 3, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Está bien? Sí, muy bien. Ah, perdón. Antes de poner combinando 2 con 3, lo que tengo que hacer es ponerlo, voy a reordenar estos
estos componentes, ¿está? De la teoría cuantitativa del dinero. Y voy a decir que P, vamos a ponerlo en negrito, que P sobre M, P sobre M, o sea que esta M que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿está? Eso es lo que voy a hacer. Y entonces P sobre M es igual a B y esta Q que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿está? Entonces me queda P sobre M es igual a B sobre Q. ¿Está? ¿Por qué voy a hacer eso? Porque fíjense que acá tengo una P que está dividida por M. Entonces yo lo que estoy buscando es después reemplazar esto, reemplazarlo por esto. ¿Está? Entonces esta va a ser la ecuación 4. ¿Está? Y entonces digo, combinando 2 con 4, lo que voy a tener es lo siguiente. Delta M sobre M es igual a B por, y voy a organizar esto como déficit sobre Q. ¿Está? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que la variación porcentual de la cantidad de dinero, que la variación porcentual de la cantidad de dinero va a ser igual a cuál sea el porcentaje del déficit con respecto al PBI. Por ejemplo, 2%, 3%, 5% del déficit, multiplicado por la velocidad de circulación. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es solamente la cantidad de dinero que uno crea, sino cuántas veces da vuelta por la economía. ¿Está? Entonces, por eso es que tenemos esta ecuación. ¿Está? Y a esta ecuación le vamos a poner la ecuación 5. ¿Está? A su vez, de la ecuación 3, yo voy a hacer lo siguiente, voy a aplicar voy a aplicarle el operador diferencia y voy a transformar toda esta ecuación en una ecuación que me mida las variaciones porcentuales, ¿no?, de cada uno de estos componentes. Entonces lo que voy a decir es algo similar a esto, pero para cada uno de los componentes de aquí. Entonces lo que voy a tener va a ser algo así. Delta M sobre M, y aquí, cuando uno aplica este operador diferencia a una ecuación, todas las multiplicaciones se transforman en sumas. ¿Ah? Entonces yo voy a tener que delta M sobre M más delta B sobre B va a ser igual a, vamos a copiarlo directamente, porque si no. Delta P sobre P más delta Q sobre Q. Entonces fíjense que esta ecuación, que era la 3, yo lo que hice fue aplicarle el operador diferencia, que es el triangulito, dividido M. ¿Está? Eso sería variación porcentual. Entonces, variación porcentual de la cantidad de dinero más
variación porcentual de la velocidad de circulación es igual a la variación porcentual de los precios más la variación porcentual de la producción o del PBI real. Con un agregado, suponemos que estamos en pleno empleo. Por lo tanto, Q, la producción no puede variar. Entonces, por esto, va a ser igual a 0%. ¿Tá? No tengo variación porcentual de Q. ¿Tá? Y entonces, a esta ecuación le vamos a poner la ecuación 6. ¿Tá? Acá vamos a decir, combinando la ecuación 5 con la ecuación 6, lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente, fíjense. La ecuación 5 me decía que delta M sobre M era igual a esto. Entonces voy a reemplazar delta M sobre M acá. ¿No? Y entonces voy a poner velocidad por déficit. En vez de poner esto, pongo a que es igual. ¿No? Velocidad por déficit sobre Q. Más la variación porcentual de la velocidad. Esto es igual a la variación de precios solamente, porque esto dijimos que era igual a 0. ¿Tá? Entonces, esta es la ecuación que ustedes van a ver en la filmina. ¿Tá? Ahora sí, nos vamos a ir a la filmina. Y entonces vamos a ver que acá está la ecuación. ¿Tá? Esta pi significa inflación en economía. ¿Tá? En notación económica, esto es inflación. ¿Tá? Y lo que nos muestra es la ecuación a la que habíamos llegado, que es que la inflación, o lo que es lo mismo, la variación porcentual de precios, es igual a la suma de estos dos componentes. ¿Qué son estos dos componentes? Bueno, esto es lo que nosotros habíamos visto que era el efecto que tenía el déficit fiscal sobre los precios. ¿No? Que es lo que yo les conté hace un ratito. ¿No? Y aparte, tenemos otra situación que es la que se llama efecto huida del dinero. ¿Qué es esto del efecto huida del dinero? Bueno, es la gente cuando ve que el gobierno está emitiendo dinero y que está empezando a haber dinero de sobra y que los efectos del dinero de sobra lo que generan es aumento aumento de la cantidad ofrecida y eso termina generando aumento de precios. ¿No? Entonces, esto, a ver, lo vamos a explicar básico para recordarlo. M por B es igual a P por Q. ¿No? Nosotros habíamos dicho, en equilibrio del mercado monetario, yo voy a decir que la demanda de dinero, que es sería esta M, es igual a P por Q dividido B. ¿Está? Simplemente lo que hice fue tomar esta B y pasarla al otro lado dividiendo. ¿Está? En equilibrio, esto es igual a la demanda. Esta es la ecuación de la demanda de dinero.
Y en equilibrio, esa demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. ¿Tá? Ahora, si el gobierno, si el Estado tiene un déficit, recuerden que, y lo financia con emisión, entonces lo que ocurre es que nosotros dijimos recién, aumenta la oferta de dinero, ahora la gente tiene más dinero en el bolsillo. Entonces, ahora tenemos que la oferta de dinero es más grande que la demanda de dinero. ¿Tá? O sea, hay un exceso de demanda, un exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero, ¿en qué se va a transformar? Y a la gente le sobra la plata, esta plata extra que hay ahora en la calle. A la gente no le gusta tener plata además, lo que necesita es la plata para poder comprar bienes que satisfagan sus necesidades. Entonces, si tiene más plata y consume más. ¿Tá? Entonces, intenta comprar más bienes. No, mal carajo. ¿Esto qué es? Ah, sí, el de Pet Love. Ajá. Digo, qué raro, qué mala. Divertido. ¿Qué sube una foto de gatito con él? Sí. Vamos 2, 3 fotos por día, sí, por lo que... Lo que yo quiero hacer es que todos sean invernos. Bueno. Bien. Bueno, entonces, la gente intenta comprar más bienes. ¿Tá? Cuando intenta comprar más bienes, se encuentra que no hay más bienes. Estamos en pleno empleo y no se puede incrementar la producción. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se produce un exceso de demanda de bienes y los precios aumentan. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la gente, al principio, cuando el gobierno tiene su primer déficit en el primer trimestre, bueno, la gente no se da cuenta, es un déficit, es un primer déficit, no es tan importante, pero si el gobierno sigue teniendo déficit a lo largo del tiempo, se sigue incrementando la cantidad de dinero, se sigue incrementando la oferta de dinero. ¿No? Y entonces, a medida que va aumentando la oferta de dinero, lo que va viendo es que los precios van aumentando cada vez más. Y entonces va aprendiendo la gente. Dice, ojo, porque si siguen los déficits, voy a seguir teniendo inflación. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Cuando la gente sigue viendo los déficits, empieza a prestar atención y empieza a ver qué es lo que está ocurriendo con las cuentas del Estado. Si sigue viendo que hay déficit, entonces lo que empieza a hacer es a tratar de sacarse rápidamente el dinero de encima porque los precios van a aumentar. Entonces eso genera que la gente quiera sacarse encima el dinero y eso hace que cambie la velocidad de circulación del dinero, es decir, que el dinero empiece a circular más rápido. ¿Tá? Y a eso se le llama el efecto huida del dinero. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros decimos es que la inflación va a estar generada por, en una economía cerrada como esta, va a estar generada por la magnitud del déficit, es decir, qué tan importante es el déficit con respecto del PBI, es una forma de medirlo. ¿Está? Nosotros decimos, bueno, esto es el 6% del PBI, por ejemplo. ¿Está? Multiplicado por la velocidad de circulación, porque cuando uno emita todo este dinero, lo que va a hacer es emitirlo, pero va a dar varias veces vuelta por la economía ese dinero. Entonces, uno emite un 6% del PBI y está generando una inflación mucho más alta porque la velocidad de circulación genera este problema. Si aparte
existe un efecto huida importante, y esto recuerden, mientras más déficits tengas, más grande es este efecto huida. Entonces, si vos tenés un déficit huida importante, entonces generás más inflación todavía. ¿Tá? Eso es lo que nosotros estaríamos diciendo. Hagamos un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo. Supongamos que yo tengo una oferta de dinero inicial igual a 3. ¿Tá? Y tengo un PBI, lo vamos a definir como Q, igual a 9. ¿Tá? Y tengo un nivel de precios igual a 1. Nosotros habíamos dicho, sabíamos que M por B era igual a P por Q. De acá podemos nosotros obtener la velocidad de circulación del dinero. La velocidad de circulación del dinero es básicamente, yo dejo esto de un lado y este que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. ¿Tá? Y entonces me queda P por Q dividido M. ¿Tá? Reemplazo los valores P, Q y M por los valores que yo tengo aquí. ¿Tá? Y entonces sería precios igual a 1 por Q, que es igual a 9, dividido M, que es igual a 3. ¿Tá? Entonces, 1 por 9, 9, dividido 3, 3. O sea que la velocidad de circulación es igual a 3. ¿Tá? Tengo ya ese dato. Si el déficit con respecto del PBI es igual a 6%, ¿de cuánto sería la inflación? Acá yo debería poner pi, ¿no? Pero no tengo el símbolo. ¿Está? Entonces, ¿de cuánto debería ser la inflación? ¿Está? Y entonces lo que yo voy a hacer es aplicar esta ecuación que tengo aquí. ¿Está? Voy a suponer que no hay efecto huida. ¿Está? Efecto huida igual a 0%. ¿Está? Y entonces lo que voy a decir es que la inflación, pi, va a ser igual a la velocidad de circulación, que yo la calculé, 3, ¿tá? Por el déficit con respecto del PBI, que acá lo puse y era 6%. Más el efecto huida, delta B sobre B, que es igual a 0%. Entonces, 3 por 6, 18%. Entonces, fíjense que una inflación, un déficit fiscal del 6% genera una inflación del 18% si nosotros tenemos una velocidad de circulación de 3. ¿Tá? Fíjense qué pasaría si en vez de que fuera 6%, fíjense qué pasaría con un déficit del 10%. Entonces la inflación sería del 30%. Entonces fíjense cómo, mientras más alto es el déficit fiscal, más alta es la inflación que se genera, pero fíjense, yo aumenté 4% el déficit fiscal y la inflación aumentó el 12%, básicamente porque vos aumentaste un 4% el déficit fiscal, pero multiplicado por una velocidad de circulación de 3, te da 12%. Entonces, esa sería el ejercicio que nosotros podemos mostrar para tratar de explicar esta situación. En economía abierta, vamos a ver primero con tipo de cambio flexible. ¿Está? Con tipo de cambio flexible, la situación es bastante similar a la que nosotros vimos anteriormente, pero va a tener unos pequeños cambios en cuanto al proceso, a cómo se llega. ¿Está? Que es básicamente lo siguiente. Nosotros tengamos en cuenta que cuando uno esté en una economía abierta con tipo de cambio flexible,
vamos a ver que el Estado tiene un déficit fiscal, ¿tá? Que lo financia con emisión de dinero. Y entonces se produce toda la situación que nosotros habíamos comentado. El Estado le entrega al Banco Central un bono del Tesoro y el Estado le entrega y el Banco Central le entrega al Estado el dinero. Y el gobierno, el Estado, paga sueldos, paga obras y entonces el dinero queda en poder de la gente. Entonces aumenta la oferta de dinero, ¿tá? Ahora tenemos que la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero, ¿tá? Esto es un exceso de oferta de dinero. Entonces, no sé si se acuerdan que nosotros habíamos visto esto de la ley de Balras, que decía que si había un exceso de oferta en un mercado, tenía que haber un exceso de demanda de igual magnitud en otro mercado, ¿tá? Para que estuviera en equilibrio la economía. Entonces, el exceso de oferta de dinero se transforma en un exceso de demanda de dólares, ¿tá? En esta economía. Ahora, la demanda de dólares es mayor que la oferta de dólares, ¿tá? Y entonces el precio del dólar, que es el tipo de cambio nominal, que es la E mayúscula, aumenta, ¿tá? Recuerden que nosotros teníamos la paridad de poder de compra o la teoría de un solo precio, ¿tá? Que decía que el precio local era igual al precio internacional multiplicado por el tipo de cambio, ¿tá? Entonces, si el tipo de cambio aumenta, entonces aumentan los precios locales, ¿tá? La pregunta que entonces nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cuánto aumenta el tipo de cambio entonces? Porque entonces nosotros vamos a decir, bueno, la cuestión está en que no hay ninguna diferencia con respecto a lo que vimos hasta ahora en economía cerrada, ¿tá? Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, bueno, pero ahora el tipo de cambio también aumenta, ¿tá? O sea, cuando hay un déficit del Estado, vamos a ponerlo acá, si hay un déficit del Estado, este va a generar con la misma ecuación, fíjense que es la ecuación que vimos para economía cerrada. Entonces, la inflación que tenga este país va a ser igual a la magnitud del déficit multiplicado por la velocidad de circulación más el efecto huida, ¿no? Va a ser igual a todo lo que vimos. Pero ahora nosotros vamos a agregar otra información más en economía abierta, que es que el nivel de inflación va a ser igual al nivel de variación del tipo de cambio, ¿no? O sea que el tipo de cambio va a variar en igual porcentaje que la inflación, ¿no? Esa sería lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta también es que en economías abiertas, el efecto que se produzca entre inflación y variación del tipo de cambio no es directo. No es que, supongamos, sube el 10% el dólar, la cotización del dólar, y la inflación automáticamente se transforma en 10%. Esto no ocurre rápidamente. Pueden pasar tiempo, va a pasar tiempo entre que el tipo de cambio varía 10% y la inflación varía, se incrementa en el mismo porcentaje. ¿Por qué razón? Porque en una economía existen dos tipos de bienes. Vamos a seguir acá.
dos tipos de bienes. Los transables, que son aquellos que se comercian se comercian en el exterior, con el exterior, ¿tá? Pueden ser bienes importados y bienes exportables, ¿tá? Esos y los no transables, que son los que no se comercian con el exterior, como por ejemplo los cortes de pelo, ¿no? O las viviendas. Son bienes que son no transables. Los transables, mejor dicho, vamos a poner lo siguiente. El precio de los transables va a variar automáticamente con la variación del tipo de cambio, ¿está? Básicamente porque está totalmente vinculado a la compra o venta en el exterior, entonces todo el tiempo va a estar vinculado a la cotización del dólar, ¿está? Entonces en cuanto el dólar se mueva, varía el precio interno, ¿está? Pensémoslo de la siguiente manera, supongamos Argentina exporta leche a Chile, tiene la oportunidad de exportar leche a Chile. La leche acá en Argentina cuesta 50 pesos y el dólar está supónganse, a 50 pesos el dólar, ¿tá? Entonces, lo estaríamos exportando la leche a $1 la caja, ¿tá? La caja de 1 litro. ¿Tá? Entonces, esa sería más o menos el precio al cual se exportaría, ¿tá? De pronto el tipo de cambio sube a $100, ¿tá? Perdón, a 100 pesos el dólar, ¿tá? Entonces, resulta que acá yo estoy vendiéndola a 50 pesos, estoy vendiendo la caja, ¿tá? Cuando si la vendo en Chile a $1, yo obtendría 100 pesos ahora, ¿tá? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y voy a agarrar y voy a mandar todas las cajas de leche a Chile, ¿tá? Y voy a obtener 100 pesos por cada caja en lugar de venderlas acá a 50 pesos la caja. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la leche en Argentina, al no haber leche, porque yo mandé toda la leche a Chile, va a empezar a escasear y entonces el precio va a empezar a subir. ¿Y hasta dónde va a subir? Y va a subir hasta que el precio aquí llegue a ser igual que el precio en el exterior, es decir, hasta que llegue a ser de 100 pesos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nosotros explicamos o queremos explicar con esto de que los precios de los bienes transables varían automáticamente con la variación del tipo de cambio. O sea que si el tipo de cambio sube un 10%, como anoté acá, los precios de los transables adentro del país suben un 10% rápidamente. Ahora, el precio de los no transables no va a variar automáticamente, básicamente porque el tipo de cambio, porque los no transables no tienen un tipo de cambio, no responden o no están vinculados al tipo de cambio. ¿Tá? Si el tipo de cambio sube, como no se venden en el exterior, o no se compran en el exterior los bienes no transables, entonces directamente no hay, hasta que no llega el impacto de tener que comprar, por ejemplo, algún producto transable para poder prestar estos servicios, entonces no se produce este cambio en el tipo de cambio, ¿está? Pero tengan en cuenta lo siguiente, este tiempo, esto significa que entonces durante supongamos 2 o 3 meses, los precios de los no transables no van a subir, no van a subir su precio. Entonces, la inflación, nosotros nos vamos a encontrar con que por todo esto, al principio, el tipo de cambio variará, por ejemplo,
10%, y la inflación en los primeros meses será inferior al 10%. Básicamente porque va a haber algunos precios, los precios de los no transables, que no van a variar, no van a variar automáticamente. Pero al cabo de un tiempo veremos que todos los precios han aumentado un 10%. ¿Está? Básicamente lo que se van a encontrar es que estas personas que venden bienes no transables, de pronto se encuentran con que los precios de los transables han subido. Entonces, cuando vean que sus ingresos, que sus productos se han vuelto más baratos, es decir, que con lo que ellos venden compran menos, entonces van a subir los precios. ¿Tá? Entonces, ahí es donde vamos a ver que los dueños de las empresas que venden bienes transables aumentan los precios, y entonces todos los precios aumentaron un 10%. ¿Tá? Mientras más grande sea el efecto huida, más corto es el tiempo en que el 10% del tipo de cambio se traduce en un 10% de inflación. ¿Tá? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero al cabo de un tiempo siempre ocurre esta situación. ¿Tá? A ver. Bueno, acá en tipo de cambio fijo, la cuestión se pone un poquitito más difícil, pero no es mucho más difícil. ¿Tá? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en tipo de cambio fijo es lo siguiente. Con tipo de cambio fijo, nosotros habíamos visto en el capítulo 8, habíamos visto que el Banco Central no puede definir la oferta de dinero, no puede elegir cuánto dinero va a estar disponible en poder de la gente. ¿Tá? Entonces, con tipo de cambio fijo, el Banco Central no puede decidir cuál será la oferta de dinero. No puede determinar la oferta de dinero, sino que esto lo decide la gente teniendo en cuenta el tipo de cambio que fijó el Banco Central. ¿Tá? Básicamente lo que estamos diciendo es que el Banco Central no puede decidir cuál va a ser el tipo de cambio y cuál es la oferta de dinero. Si decidió cuál es el tipo de cambio, la oferta de dinero no la puede definir él. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nosotros vimos en el capítulo 8. ¿Tá? Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que si el Banco Central define, por ejemplo, cambiar la oferta de dinero, ¿tá? Este delta M que aparece en la ecuación, porque tiene un déficit el Estado de esta magnitud, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, si el Banco Central decide, por ejemplo, comprar dólares, que sería este delta R asterisco, va a pagar por ellos este tipo de cambio. Entonces va a entregarle a la gente todos estos pesos si decide comprar dólares. Entonces aparecen dos fuentes que pueden hacer que varíe la cantidad de dinero. Una es el déficit del Estado financiado con dinero, y el otro es todas las compras y ventas de dólares, todas las compras de dólares y ventas de dólares que haga el Banco Central, que es esta parte. Entonces ahora tenemos dos componentes. ¿Tá? Ahora, lo que nosotros vamos a tener en cuenta también es lo siguiente. Los precios
en la teoría esta de un solo precio, ¿tá? E está fijo, ¿tá? El dinero, el tipo de cambio está fijo, y los precios no varían, ¿tá? Están constantes. Entonces, los precios locales también están fijos, ¿tá? No van a variar, ¿tá? Porque si yo tengo esto fijo y esto fijo, entonces del otro lado también esto va a estar fijo, ¿tá? O sea, los precios no pueden variar salvo que varíe el tipo de cambio. Y como el tipo de cambio está fijo, entonces los precios no pueden variar, ¿tá? Y algo similar ocurre en la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero. Nosotros hemos dicho que la velocidad de circulación es más o menos estable, ¿tá? En una economía, ¿tá? La gente no varía, no hace variar demasiado la velocidad de circulación. Entonces, la velocidad de circulación es constante. Los precios están fijos, por lo que acabamos de ver, y la cantidad producida, el PBI real, está fijo porque suponemos que hay pleno empleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si todo está fijo, entonces M también va a estar fija. O sea, la cantidad de dinero también va a estar fija. ¿A qué nos va llevando todo esto? Ahora vamos a ver. Supongamos que si el Estado tiene un déficit que quiere financiar con emisión de dinero, se va a producir lo mismo que hemos visto hasta ahora. Aumenta la oferta de dinero. Ahora la oferta de dinero es mayor que la demanda de dinero, entonces hay un exceso de oferta de dinero. Como les comentaba, estos excesos de oferta de dinero por ley de Walras, pero aparte por la explicación económica del proceso, este dinero que sobra la gente quiere comprar, quiere sacárselo encima porque lo que le interesa no es el dinero en sí, sino las cosas que puede comprar para satisfacer necesidades. Y entonces una de las cosas que va a decir es, bueno, ojo, porque acá el dinero va a perder valor, entonces lo mejor es que busque una moneda que mantenga el valor y entonces compra dólares. Entonces el exceso de oferta de dinero se transforma en exceso de demanda de dólares. Que es lo que dijimos, la ley de Walras. Un exceso de oferta de un mercado se compensa con un exceso de demanda de dólares. El exceso de demanda de dólares significa que la demanda de dólares es más grande que la oferta de dólares. Y la oferta de dólares, y entonces lo que va a ocurrir es que el tipo de cambio, que es el precio del dólar, va a subir, tiende a subir. Ahora, el Banco Central, con tipo de cambio fijo, el Banco Central interviene en el mercado porque no puede permitir el mercado cambiario, porque no puede permitir que el tipo de cambio suba. Lo que dice es, bueno, acá lo que está ocurriendo es que la gente quiere más dólares de los que hay disponibles. Entonces dice, bueno, yo les vendo dólares. Entonces el Banco Central vende dólares. Cuando vende dólares, el Banco Central, lo que nosotros nos encontramos es que se producen dos cosas. La gente entrega dinero, entrega pesos. Y entonces disminuye la oferta de dinero. Vuelve al nivel inicial de antes de financiar el déficit
el Estado. ¿No? O sea, la cantidad de dinero no varió, ¿está? Aumentó, se fue al mercado del dólar, hizo que el dólar subiera, entonces el Banco Central vendió dólares. ¿Está? Y entonces volvió a su nivel inicial la oferta de dinero. Y además, el Banco Central entregó parte de sus reservas, que lo vamos a poner con la R asterisco, ¿está? Entregó parte de sus reservas. Entonces ahora la cantidad de reservas del Banco Central disminuyó. ¿Está? Eso es lo que es la explicación que nosotros vamos a dar de todo esto. ¿Está? Y eso lo vamos a ver en una ecuacioncita acá. Que es la siguiente, fíjense. Lo que nosotros decimos acá es que el déficit fiscal ahora va a estar financiado por venta de reservas. No va a estar financiado por emisión de dinero, sino que va a estar financiado por venta de reservas. ¿Sí? Y esto tiene que ver con esto de que el Banco Central no puede tocar la cantidad de dinero. Si la toca, después tarde o temprano termina entregando dólares a cambio de esos pesos. Entonces, la variación de reservas que tenga el Estado, que tenga el Banco Central, mejor dicho, voy a hacer un pase de términos. Esto que está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Entonces, la variación de reservas va a ser igual a cuánto es el déficit que tiene el Estado dividido el tipo de cambio. Por ejemplo, supónganse, el gobierno tiene un déficit de 100 millones de pesos. Y el tipo de cambio es 100, bueno, entonces 100 millones dividido 100 te da 1 millón. Entonces, el Banco Central va a perder 1 millón de dólares de reservas. ¿Tá? Eso es lo que te dice con tipo de cambio fijo. ¿Tá? O sea que si el banco, entonces retomando, si el Estado tiene un déficit de 100 millones de pesos y el tipo de cambio es 100 pesos por dólar, lo que voy a decir es que el Banco Central va a perder 1 millón de dólares por financiar este déficit. ¿Tá? Esa sería la explicación que tenemos en esta situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a pasar es que entonces este financiamiento no puede durar para siempre. Vamos a poder financiar déficits con tipo de cambio fijo, los vamos a poder financiar mientras tengamos reserva, es decir, mientras tengamos dólares. Cuando se acaben los dólares, se acaba esta forma de financiamiento. Y a eso es a lo que se conoce como crisis de balanza de pagos. Estos son algunos gráficos que muestran cómo a medida que los déficits van creciendo a lo largo del tiempo, las reservas tienden a caer. ¿Tá? Fue el caso de Chile entre estos 3 años. ¿Tá? Algo similar pasó con Perú, fíjense, entre el 85 y el 88, a medida que los déficits crecían, las reservas caían. ¿Tá? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que considerar. Y vamos a ver el tema de la crisis de balanza de pagos. La crisis de balanza de pagos es cuando un país tiene un tipo de cambio fijo, e intenta financiar sus déficits del Estado con emisión. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? A medida que va financiando los déficits y va pasando el tiempo se va moviendo hacia la derecha. ¿Tá? Entonces, va pasando el tiempo y entonces las reservas
del Banco Central van disminuyendo a medida que va financiando los déficits. Cuando las reservas empiezan a acercarse a un nivel crítico, a un nivel muy importante, a un nivel en donde ya la gente sabe que al Banco Central le va quedando pocas reservas, lo que sabe es que cuando el Banco Central se quede sin reservas, el Banco Central no va a poder seguir manteniendo el tipo de cambio. ¿tá? Y va a tener que dejar que el tipo de cambio suba. ¿tá? No va a poder intervenir en el banco, en el mercado cambiario. ¿tá? Entonces, si tiene que dejar que el tipo de cambio suba, ahí hay una posibilidad de, primero, de ganancia, por si vos compras dólares, si vos tenés dólares, pero aparte hay una necesidad de la gente de saber que cuando suba el tipo de cambio van a subir los precios, y cuando suban los precios, los pesos que tiene ya no le van a alcanzar para comprar lo mismo que antes. Entonces, hay que sacarse encima lo antes posible todos los pesos que uno tenga en la mano, ¿tá? Y hay que comprar dólares. Ahí es donde toda la gente sale a comprar dólares y genera lo que se llama el ataque especulativo, que es básicamente intentar comprar dólares antes de que el Banco Central decida que no va a intervenir más en el mercado y va a dejar que suba el tipo de cambio. Entonces ahí se produce el ataque especulativo. El ataque especulativo no va a llevar a cero las reservas como aparece acá en el gráfico, sino que me las va a reducir y va a quedar en un nivel mínimo como para poder financiar, por ejemplo, compras, importaciones, todas esas cosas. Es decir, no van a dejar que las reservas lleguen a cero, sino que van a bajar antes de que lleguen a cero. El Banco Central va a decir, listo, no compro más dólares en el mercado, no vendo más dólares en el mercado. Y voy a dejar que suba el tipo de cambio. Entonces las reservas quedan a ese nivel que está con la lineacita azul. ¿tá? ¿Qué es lo que dice el FMI ante esta situación? O sea, ¿qué es lo que hacen los gobiernos ante esta situación? Bueno, ante esta situación, los bancos centrales, cuando empiezan a ver que empiezan a bajar las reservas de esta manera, se empiezan a asustar y entonces dicen, bueno, tenemos dos opciones. Tenemos que conseguir que el Estado reduzca el déficit. ¿tá? Alternativa ante esta situación. Que el Estado elimine los déficits. ¿tá? Pero esto resulta bastante difícil por diversas razones que nosotros estuvimos charlando cuando vimos el capítulo 15, ¿tá? Que es básicamente que el Estado muchas veces no está en condiciones de hacerlo porque está, por ejemplo, en plena recesión y entonces está en pleno momento en el que tiene gastos altos y recaudación baja. ¿tá? Entonces, no puede. La otra cuestión podría ser que el Estado esté gobernado por una coalición de partidos y entonces eso hace que ninguno de los partidos se quiera hacer cargo del costo que significa bajar el gasto público, menos obras, menos empleo público y subir los impuestos. ¿tá? Entonces, por lo tanto, tampoco hay una posibilidad política de hacer este ajuste. ¿tá? Entonces, la otra alternativa es salir a pedirle prestado a alguien que nos pueda prestar. Y entonces muchas veces es pedirle prestado al FMI. El FMI siempre ayuda cuando hay problemas de balanza de pagos, de crisis de balanza de pagos. ¿tá? Pero ¿qué es lo que te exige el FMI? El FMI exige el ajuste del Estado. Y entonces te presta la plata, te presta 50.000 dólares, 50.000 millones de dólares como le prestó Argentina, y entonces consigue que las reservas suban a niveles nuevos. ¿tá? Ese sería el préstamo del FMI, esa línea celeste vertical. Ahora, ¿por qué el FMI exige el ajuste? Porque si no hace el ajuste el Estado, y bueno, va a seguir bajando las reservas, porque van a tener que seguir financiando. Y entonces lo único que hicieron con ese préstamo del FMI fue atrasar el momento en que se produce el ataque especulativo, y nada más. ¿tá? Es lo único que conseguiste. Por eso es que el FMI te dice, bueno, yo te presto
este dinero, pero si vos haces el ajuste y evitás que siga ocurriendo esto. ¿Está? Esa sería la idea. ¿Está? Pero ya vamos a ver, si ustedes después leen en el capítulo 19, no lo vamos a ver acá en clases, pero si ustedes leen el capítulo 19 van a ver, o incluso acá en el capítulo 10 aparece el gráfico de cómo fue la situación de Argentina, a ver si se los puedo mostrar. Esto fue una situación previa de la Argentina, ¿está? Del año 88 al 89, ¿está? Esto fue la parte final del gobierno de Alfonsín. Fíjense cómo el tipo de cambio subió. Acá empezó la crisis de balanza de pago. Fíjense cómo las reservas empezaron a caer, a caer, a caer, a caer. Y cuando ya estábamos por acá, empezó el ataque especulativo. ¿No? Y entonces llegó un momento que el Banco Central decidió, bueno, liberó el tipo de cambio y el tipo de cambio subió y las reservas aún así siguieron cayendo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para Argentina. ¿Está? Pero lo que hay que tener en cuenta también es lo siguiente. A ver si consigo abrir el libro. No, no era ese. Ay, este era. A ver. Este libro era Tansi, esto no era. Acá. Fíjense este gráfico. Fíjense cómo en un primer momento la Argentina tuvo momentos en los que no tenía déficit fiscal, pero a medida que, a ver, el gobierno, ¿qué es lo que consiguió a partir del año 94? Consiguió que le prestaran plata. Entonces, mientras le prestaban plata, fue bancándose que los déficits fiscales, que es esta línea, que los déficits fiscales, que es la línea continua, crecieran. ¿Tá? A ver, ¿por qué crece a partir del 94? Porque en el 94 Argentina tuvo una gran crisis. Del 94 al 95 creció mucho porque en el 95 se produce la crisis del tequila en Argentina y entonces Argentina tiene que salir a financiar la asistencia que tenía que darle a la gente por la crisis. ¿Está? Muchos desempleados, acá empieza el problema importante de desempleo en la Argentina a partir del 95. Y entonces el gobierno tiene que salir a gastar de más. ¿Tá? Pero mientras el resto del mundo les prestaba, porque Argentina era un país modelo en ese momento, las reservas fueron creciendo, pero después hubo algunos ataques especulativos porque hubo otras crisis y entonces lo que empezamos a ver es que si bien las reservas seguían creciendo, nos encontramos con que los déficits fiscales eran cada vez más grandes. Ya a esta altura, al año 99, el gobierno se encuentra con que ya no le prestan plata y entonces lo que empezamos a ver es que las reservas empiezan a caer a medida que el gobierno no conseguía reducir los déficits seguían siendo más o menos del 2,5-3%. Entonces, mes a mes, el Banco Central lo que tenía que hacer era, el Estado lo que tenía que hacer era pedirle plata al Estado, al Banco Central, el Banco Central les daba y entonces terminaban con las reservas cayendo, ¿tá? Con tipo de cambio fijo. ¿Tá? Y ya en el año 2000 los déficits tuvieron que ser más grandes porque había que hacer más, era necesario una mayor
una mayor ayuda social, ¿tá? Porque había el problema del desempleo y de la pobreza ya era muy grande, y ya las reservas comenzaron a caer en picada, ¿tá? Ya en el 2001, a principios del 2001, el gobierno consigue un préstamo del FMI, pero como la gente no ve que el déficit fiscal se reduzca, entonces dice, acá toda esta plata, todos estos dólares se van a perder, ¿tá? Y entonces agarraron y compraron dólares, y entonces las reservas siguieron cayendo, ¿tá? Hasta que llegó un momento que directamente no fue posible sostener el tipo de cambio y se tuvo que abandonar, ¿tá? Bueno, entonces la crisis de balanza de pagos es esto, ¿tá? Es este proceso por el cual, con tipo de cambio fijo, si se producen déficits sucesivos, es decir, a lo largo del tiempo, lo que vamos a ver es que las reservas van a tender a caer a lo largo del tiempo, pero va a llegar un momento en donde las reservas van a estar en un nivel tan bajo que la gente va previendo que el Banco Central va a dejar de intervenir en el mercado cambiario para mantener el tipo de cambio, intenta comprar dólares, y cuando intenta comprar dólares hace lo que se llama un ataque especulativo que hace que las reservas caigan mucho, y entonces ahí el Banco Central tiene que abandonar el tipo de cambio fijo y pasar a tener tipo de cambio flotante, ¿no? Esa sería la situación. Bueno, y para terminar, vamos a ver el tema del señoriaje, ¿tá? El señoriaje básicamente, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es la capacidad que tiene el Estado de obtener dinero, de obtener un flujo real a través de la emisión, ¿tá? Y que lo que hace es que tenga más dinero antes de que el dinero pierda poder de compra, ¿tá? Es decir, cuando el Estado recibe el dinero, todavía los precios no han subido, pero en cuanto el Estado compre, ese dinero empiece a circular, los precios van a empezar a subir y entonces va a perder valor. Entonces el Estado, por ejemplo, te pagó con un billete de 100 pesos, pero vos vas a comprar a los 15 días y con ese billete de 100 pesos ya no compras lo mismo. Entonces, eso es lo que se llama señoriaje, la capacidad que tiene el Estado de poder cobrar, de poder tener un valor, un dinero que no pierde valor en ese momento que lo entregas, ¿tá? ¿Cómo lo medimos? Es decir, ¿cómo lo consideramos? Bueno, vamos a decir lo siguiente, el señoriaje es básicamente esto, es la posibilidad de obtener dinero con capacidad de poder de compra, que es M sobre P, ¿tá? Entonces, a esto se le llama señoriaje, delta M sobre P, ¿tá? Entonces, eso sería el señoriaje, ¿tá? Yo lo que hago para poder llegar a esta ecuación es lo siguiente. Voy a poner delta M sobre P, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, multiplico y divido por M. Entonces ahora voy a tener, vamos a poner señoriaje, es igual a delta M sobre P. Multiplico y divido por M, ¿tá? Y entonces voy a tener que el señoriaje es igual a delta M sobre P por M sobre M, ¿tá? Y ahora reordeno los términos. Entonces pongo que el señoriaje va a ser igual a delta M sobre M por M sobre P, ¿tá? O sea, lo que hice fue tomar estos valores y redistribuirlos, reorganizarlos y poner delta M sobre M por M sobre P, ¿tá? Y entonces es lo que aparece aquí.
que aparece en esta parte. ¿Está? Si la esto entonces lo que nos está diciendo es lo siguiente, que el señoriaje es igual a en qué porcentaje varía la cantidad de dinero en poder de la gente, multiplicado por los saldos monetarios reales, es decir, por el poder adquisitivo que tiene ese dinero. Eso sería lo que estamos expresando acá como señoriaje. ¿Está? Si nosotros consideramos que la velocidad de circulación es constante y el PBI es constante, ¿tá? Porque estamos en pleno empleo, y tenemos tipo de cambio flexible, entonces nosotros vamos a decir que bajo esas condiciones, voy a escribirlo porque si no queda muy cochino. Bajo esas condiciones, la variación porcentual del dinero, de la cantidad de dinero, es igual a la variación porcentual de los precios, es decir, la inflación. O sea que la inflación va a ser igual a cuánto varíe el dinero. ¿Tá? Y entonces, si yo tomo esta ecuación, y reemplazo esto que acabo de poner, es decir, reemplazo esto, entonces ahora el señoriaje va a ser igual a delta P sobre P por M sobre P, ¿tá? Que es esto que aparece aquí. Y delta P sobre P es lo mismo que decir inflación. O sea que el señoriaje, bajo estas condiciones de pleno empleo, velocidad de circulación estable y tipo de cambio flexible, el señoriaje va a ser igual a la tasa de inflación multiplicado por los saldos monetarios reales, que es básicamente lo que se conoce como impuesto inflacionario. ¿Por qué? Porque esto sería el porcentaje del impuesto y esto sería la base imponible, ¿tá? Es decir, el monto sobre el cual se aplica el impuesto. Lo que se ve en el cuadro es básicamente mostrar qué tan importante ha sido para algunos países el señoriaje. ¿Está? Por ejemplo, para Bolivia representaba más de la mitad de la recaudación. ¿Está? Para Perú, para Brasil, ¿está? Para todos esos países ha sido muy importante el señoriaje como fuente de ingresos fiscales. ¿Está? Bueno, esto ya es para que ustedes lo vean, ¿está? El efecto Libera-Tanzi. Bueno, acá vamos a terminar. Mañana vamos a hacer la práctica de todo esto. Así que bueno, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Hola, Seba. Decime. Mira, con respecto al trabajo práctico, Sí. Yo puse que ante una variación del tipo de cambio varían los precios, no se permite la ley de un solo precio, ¿puede ser? Mirá, es que sí se permitiría la ley de un solo precio porque vos fíjate que lo que decís es sube el tipo de cambio y suben los precios. Entonces, sí, seguís manteniendo la igualdad, que eso es lo que significa la ley de un solo precio, que se mantiene la igualdad y no que sube el tipo de cambio y lo que tenés de un lado tiene un valor y lo que tenés del otro lado tiene otro valor, o sea, deja de ser iguales.
Ah, perfecto. ¿Tá? Bueno, yo lo he justificado por el momento, por ejemplo, yo me guié que sube el precio internacional, el precio local sube en menor proporción Bien. y por ende varía el tipo de cambio. Por ese aspecto yo lo relacioné. Perfecto, puede ser, está bien. Está bien considerado, pero lo que tenés que considerar es que en la medida en que se mantenga ese igual, Ah, perfecto. existe la ley de un solo precio. ¿Tá? La ley de un solo precio deja de valer cuando deja de ser válida, cuando ese igual no se cumple. Ajá. Perfecto. ¿Tá? Pero sí varían los precios en ese acceso. Varía el tipo de cambio y yo lo relacioné. Al variar el tipo de cambio, tiene que variar el precio. Sí, 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 no, es que en realidad lo que te dice es, si existe la ley de un solo precio, Sí, cuando varíe algo de un lado, va a sí. variar algo del otro lado, de manera que siga siendo igual lo de un lado que lo del otro. Perfecto. ¿Tá? Bueno, vos después me lo dirás cómo lo he Sí, justificado. sí, no te preocupes. Bueno, Bueno, gracias, Eva, no, gracias. no hay por qué, no hay por qué. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, si no hay otras dudas, entonces acá cortamos y nos vemos mañana. Bueno, adiós, Chao, hasta luego. chao, hasta luego. Lo que es la tecnología, ¿qué te parece? Y bueno, ¿viste?